Bienvenidos a Plural, un nuevo programa hoy de 21 a 22, como todos los lunes. Vamos a empezar ya rapidito porque como siempre decimos lo mismo, tenemos un montón de información y queremos tratar de llegar con todo, con todas las entrevistas sobre todo, ¿no? Que no tengamos que cortar como nos viene pasando últimamente. Ya comenzamos con nuestra columnista, con Miriam Duarte. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Con qué tema, Miriam? Y estuve pensando y en función un poco de lo que fuimos recolectando de conversaciones en estos días, especialmente a partir de lo que fue resonando a partir de las elecciones de ayer en la provincia de Buenos Aires y de algunas circulaciones de discursos que vienen sosteniéndose, algunas preguntas que nos venimos haciendo colectivamente sobre algunos de esos ítems, ¿no? Uno de ellos... Elecciones disparador. Claro, porque viene a catalizar una serie de temas de discusión que aparecieron en distintos ámbitos, digamos, por lo menos a mí me pasó en los ámbitos en los que participo y discuto política con distintas personas de distintas vertientes, también de formación política. Bueno, como que esta elección de alguna manera viene a catalizar todos esos temas y a darle de alguna manera alguna respuesta. La pregunta inicial tenía que ver, o tiene que ver con que esto de los discursos de odio y de si realmente el rencor es un síntoma de época, si se le puede atribuir o adjudicar al tiempo o a determinadas etapas del tiempo el ánimo popular, ¿no? Es como la necesidad que tenemos de explicar esto que está pasando desde la política o desde el Poder Ejecutivo, que es nuevo o que por lo menos nos sorprende en estos últimos años. Sí, no solamente lo que proviene como un discurso político desde la máxima autoridad de la nación, sino cómo diversos actores sociales se han plegado a ese discurso. Como hemos dicho en otros momentos, discursos que hace muy poco tiempo parecían inaceptables, imposibles. Sin embargo, han tenido mucha circulación en los últimos 2 años, en los últimos meses, y a eso se han sumado distintos actores de la vida social, ¿no? Incluso desde la academia, desde los sectores de la comunicación, desde la política, desde los más increíbles y diversos ámbitos, referentes y miembros de la comunidad sumándose a ese tipo de discursos, ¿no? Entonces, por ahí lo que me resulta como interesante y necesario analizar es si realmente tiene que ver con una cuestión de época o si son una cuestión de periodos de tiempo, o tiene que ver o responde a otra lógica. Y en este sentido yo retomo que, bueno, como el eje y el trasfondo de todas las cosas que hago y trabajo, que tienen que ver siempre con la tecnología y con los cuidados. Me parece importante retomar esta noción del ser humano como un ser gregario, como un bicho que subsiste y se garantiza la subsistencia funcionando en manada, ¿no? En su entorno, necesita pertenecer a un grupo por una cuestión biológica de subsistencia. Eso la cultura no lo subsana, digamos. La cultura lo que hace es generar otros ámbitos de pertenencia, otros ámbitos de identificación con el otro, pero lo que necesitamos en general como individuos es sentirnos parte de un grupo. Cuando nos sentimos excluidos, nos sentimos afuera, nos sentimos solos y que nuestra voz no tiene repercusión o que no tenemos pares, esa sensación de soledad por lo general trae múltiples problemas, digamos, psicológicos por un lado y por otro lado, bueno, de continuidad a nuestra subsistencia cotidiana. Entonces, también analizábamos un poco estos días con alguna gente discutiendo con respecto a qué pasa con la gente que todavía, con todos los daños que ha provocado esta forma de ver y entender la política y la economía a tantos miles de personas a las que, por ejemplo, se dejó sin su pensión por discapacidad o se realizaron estos operativos en la provincia de Misiones y en otras aberrantes, irrespetuosos y totalmente ilegales, llevados adelante por gente que no tiene ningún tipo de legitimación para firmar ningún tipo de certificación en relación a ningún ámbito de la salud. Y sin embargo ocurrió. Y sin embargo, no solo, bueno, sin embargo ocurrió. Sin embargo ocurrió y sin embargo hay un señalamiento mediático, pero después no pasa nada. Parece que, bueno, son nuevas prácticas. Sí, no,
Es una práctica totalmente ilegal en el sentido que las convocatorias las realizó una institución pública como la Agencia de Discapacidad de la Nación, por un lado, pero esa tarea o trabajo, entre comillas, fue llevado adelante una empresita. Por militantes políticos, o sea, por jóvenes sin ninguna formación. Si una institución del Estado hace una convocatoria de ese tipo, tiene que garantizar que esa asistencia tenga la finalidad para que se la convoca, es decir, para corroborar, o que ya de por sí es una falta de respeto, corroborar la situación de discapacidad de las personas. En la mayoría de los casos, la verdad que es aberrante, pero además hacerlo sin los medios mínimos para garantizar eso, ¿no? Entonces, para mí es muy importante pensar en por qué todavía hay gente que siente que necesita justificar esas prácticas, justificar un gobierno que se ha visto las múltiples maneras de quedarse con los recursos del Estado, porque los impuestos que iban a bajar no bajaron ninguno, esos impuestos que volvían a la población en múltiples formas de subsidios a la energía, a los combustibles, a la obra pública, una serie de otras maneras en las que el impuesto que paga el ciudadano vuelve a la población, no está volviendo. Entonces ese dinero a algún lado está yendo. ¿Qué está pasando con esos recursos? ¿Qué está pasando con los presupuestos subejecutados, que son presupuestos de hace 2 años atrás, y así todos están subejecutados? ¿Qué pasa con esos recursos? Además de lo que estamos viendo en estos días, vergonzosamente, de cómo se quedan también con los recursos de los medicamentos para las personas con discapacidad. Y sin embargo hay gente que se suma todavía a defender eso en función de alguna otra cosa que haya funcionado mal o que no haya sido de su agrado, en defensa de un modelo que no resolvió ninguno de esos problemas. ¿Qué pasa esto? Y yo creo que tiene que ver con la pertenencia y la pertenencia al grupo, digamos. Para mí tiene que ver con esta lógica de yo tomo decisiones que creo yo que son correctas, obedezco, sigo indicaciones, no tomo yo decisiones pensando, por ejemplo, en los funcionarios de Andís, que fueron parte de toda esta falta de respeto tremenda a toda la ciudadanía. De esta serie de ilegalidades. Obedecen órdenes, las órdenes las toman otros, entonces no asumen ningún tipo de responsabilidad, y esto tiene que ver con una forma de funcionamiento de la psiquis humana. Si podemos delegar la responsabilidad, nos desentendemos de sus consecuencias. Y yo creo que esto parte de una disquisición muy sencilla, ¿no? En la discusión cotidiana, con la gente, entre comillas, aparece esto de que todos queremos que el país sea un país mejor, queremos que el país le vaya bien, que el país salga adelante. Bueno, ¿qué es lo que consideramos que al país le vaya bien cada uno? El presidente considera que le vaya bien al país es que vuelva a ser una potencia agroexportadora como a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Eso implicaba un país que producía alimentos, que lo producía la Argentina, pero no lo producíamos los argentinos. Habían muy pocas familias que exportaban, que por supuesto se llenaban de dólares, mientras por lo menos la mitad de la población vivía en condiciones totalmente deplorables, incluso sin poder completar la alimentación mínima, digamos, por un lado. Y después tenemos otra visión de Argentina potencia, que es una visión desarrollada a mediados de la década del siglo XX, donde la Argentina potencia desarrolla una base científico-tecnológica, desarrolla un programa nuclear, produce sus propios automóviles, la industrialización, la investigación científico-tecnológica, la sustitución de importaciones. Un país en serio. Un país que se consolidó y se posicionó a nivel internacional como una potencia industrial. No como la mejor potencia o la mayor potencia, como nos dicen, que la Argentina nunca fue la primera potencia en ningún orden, en ningún momento de la historia. Pero son dos miradas de qué Argentina, de qué país podemos ser siendo potencia, en qué orden. Una potencia agroexportadora, porque ni siquiera agroalimentaria, porque no alimentamos a nuestro propio pueblo. O una potencia que produzca bienes, produzca servicios, produzca tecnología, produzca ciencia, y que pueda, además de producir alimentos, incorporar recursos en dólares o en la moneda que sea, digamos, divisa, a partir del trabajo de los argentinos, y no solamente de la explotación de la tierra. Sin duda, un modelo deja a mucha gente afuera produciendo alimentos para todo el mundo sin alimentar a su propia población.
Hay países que lamentablemente han podido construir una potencia de su país, una potencia económica, dejando a gran parte de su población afuera, y el ejemplo mejor de eso son los Estados Unidos, un país muy poderoso que dedicó gran parte de su presupuesto al desarrollo armamentístico, pero que tiene una enorme población, proporción de su población en condiciones paupérrimas. O podemos elegir ser un país con un potencial de desarrollo que incluya a mayor cantidad de gente en unas condiciones de vida digna. Claro. En ese ejemplo, Miriam, insisto, siempre traigo Paraguay también. Paraguay está en manos de un puñadito de familias que son las que progresan, y el resto de la población está totalmente excluida de todo. Sin embargo, cuando hablamos de Paraguay potencia, hablamos de Paraguay cuando tenía su propio desarrollo justamente también tecnológico, ¿no? Pero eso quedó en la historia y incluso es parte del orgullo de los paraguayos contar esa historia en la que fueron la primera potencia de Sudamérica. Antes de la guerra de la Triple Alianza, claro. Que fue esa potencia que los llevó a un nivel de desarrollo que no tenía ningún otro país en América. ¿Y por qué? O sea, la intervención de otros países después en destruir ese capital o esa potencia industrial, bueno, llevó a que Paraguay sea hoy esto que vos estás describiendo, y que justamente tiene que ver con este balance. ¿Qué tipo de país queremos? ¿Qué es lo mejor en nuestra representación mental de un país mejor? Cuando decimos un país mejor, decimos para algunos a los que le vaya muy bien, sin importar cómo le vaya a los demás, o un país mejor para todos. Para todos. ¿De qué estamos hablando? Por lo menos para la mayoría. Esa pregunta, cuando decimos yo quiero un país mejor, yo quiero que la Argentina le vaya bien, quiero que el país salga adelante, ¿de cuál de las dos Argentinas estamos hablando? Y yo creo que eso define dónde nos vamos a posicionar. Por eso me parece también que es importantísimo que por más que se difundan de manera masiva y pregnen los discursos de odio, quienes tenemos otra forma de comunicarnos y pensamos de otra manera, construyamos también y podamos sostener nuestros discursos, porque siempre, siempre hay gente que no levanta la voz para no sentirse que está disonando, pero si encuentra a otros con quienes identificarse, empieza a levantar la voz. Claro. Y esto creo que es lo que se ha visto en la provincia de Buenos Aires el día de ayer y lo que se está viendo en el país en este momento. Hay otros discursos que también existen, que también están vigentes, que también tienen potencia. Sin duda que hay gente a la que no le importan el otro, no le importan los demás, pero la mayoría evidentemente no somos eso. Así que nunca nos dejemos llevar por el discurso hegemónico, porque siempre hay otros discursos que no están en primera plana, pero que están circulando en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias a vos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.